Listo, ya estoy grabando. Entonces voy a compartir. Si me lo pueden enviar el mismo lunes, lo importante es que me lo envíen antes de las 12. Envíen el correo antes de las 12. Listo, entonces voy a compartir acá pantalla con ustedes. Y a la pregunta de Tatiana, por Skype me pueden hablar en cualquier momento entre las 12 y la 1:30. Exacto, se conectan a Sky y me dicen, no sé, o Felipe o profe, necesito una asesoría y si yo estoy libre en ese momento, pues con el mayor gusto. Si estoy ocupado con un estudiante, entonces yo se los informo y les solicito pues que me esperen un momento mientras estoy con el otro compañero. Una vez me desocupe, entonces estaría con ustedes. Eh, Listo, entonces vamos a comenzar. Habíamos quedado la clase pasada acá en esta observación. Tomábamos el conjunto PDN, que era el conjunto de polinomios con coeficientes en los reales. Tomábamos tres polinomios en P sub 3, tres polinomios de grado a lo más 3. Y lo que hacíamos luego era considerar una suma de elementos que estaban en este espacio vectorial. Habíamos dicho, no lo probamos, pero lo mencionamos, de que teníamos que P sub n era un espacio vectorial. Entonces, dado que cada uno de estos elementos es un elemento de este espacio vectorial, cuando lo multiplicamos por un escalar, nos da nuevamente un elemento de ese espacio vectorial. O dicho de otra manera, si nosotros tomamos un polinomio y lo multiplicamos por un número real, pues eso sigue siendo un polinomio. Entonces lo que decíamos al final era que simplemente teníamos una suma de polinomios y que al realizar estas operaciones, pues teníamos el polinomio 3 más x a la 2 más x a la 3. Y lo que concluíamos, o lo que decíamos, era que este polinomio, que está aquí subrayado, es una combinación lineal de los polinomios P1 de x, P2 de x y P3 de x. Entonces, con esto vamos a dar introducción a lo que es una combinación lineal, ya de manera más abstracta. Entonces, vamos a ver la definición, sea V un espacio vectorial sobre R, y vamos a considerar un subconjunto de ese espacio vectorial. Entonces, tomamos R elementos de nuestro espacio vectorial. Esta definición se puede realizar de manera más general, pero por ahora vamos simplemente a considerar un subconjunto finito de V. Entonces, una combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub R, es un elemento V que está en V mayúscula, tal que ese elemento se escribe de esta manera. Entonces es una combinación lineal, es decir, que es una suma de estos vectores multiplicados por escalares. Entonces eso va a ser una combinación lineal. Una combinación lineal de estos vectores es simplemente un elemento que tiene esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como cada uno de estos b sub i está en nuestro espacio vectorial, cuando nosotros lo multiplicamos por un escalar, ¿sí? Dado que tenemos un espacio vectorial, la multiplicación por escalar es cerrado. Es decir, que al realizar la multiplicación del escalar por el vector, nos da un elemento del vector. Y dado que estamos en un espacio vectorial, cuando nosotros sumamos elementos en un espacio vectorial, pues la suma nos da nuevamente un elemento de nuestro espacio vectorial. Entonces, al realizar la suma de todos estos elementos, esto nos da nuevamente un elemento en nuestro espacio vectorial y por eso nosotros podemos decir que este V está en el espacio vectorial. ¿Alguien va a realizar alguna pregunta? Como un micrófono abierto. Profe, es que como te escribí ahí en el chat, es -1. Es -1 en lugar de -3.
Exacto, ahí tenías un 3 y yo creo que ahí va un -1. -1. Es -1 en lugar de 3. Es -1. ¿Será que me equivoqué en eso? Posiblemente -2 -1 más X. Tu, tu, tu. 1 más X al cuadrado. 2X más Profe, -2. es que cuando reemplazaste P1, pues P1 es -1 más X. Ah, acá. O sea, aquí es donde está el error tipográfico. Porque mira Pues yo que creo que se P1. refiere a ese. Sí, porque mira que P1 es -1 más X. Y acá lo escribí como 1 más X. Entonces, si acá yo pongo el -1, acá en este espacio, entonces -2 por -1 me daría 2. Con este 1 me daría este 3 de acá. Sí, aquí falta un menos, gracias. Sí, hay ese error tipográfico allí. Gracias. Aquí falta un menos. Bueno, ahí queda como bolita, pero ahí falta un menos. Listo. Entonces ya tenemos la definición de lo que es una combinación lineal de un conjunto de vectores. Vamos a ver la siguiente definición, que en principio puede ser un poco compleja, pero vamos a ver que no lo es. Entonces dice, sea V un espacio vectorial sobre R, S un subconjunto de V no vacío. Se define el conjunto generado por S, denotado de esta manera, como el conjunto. Aquí me falta algo, ya lo voy a escribir allí en la pizarra. Entonces, lo primero es, tenemos un espacio vectorial. Sobre ese espacio vectorial, entonces, vamos a considerar en principio un subconjunto. Este S no tiene por qué tener estructura de su espacio, es simplemente un subconjunto. Lo que vamos a hacer es definir, entonces acá, entonces esta definición va a ser supremamente importante. Entonces tenemos B, un espacio vectorial sobre los reales. Tenemos S, un subconjunto no vacío de B. Entonces vamos a definir este conjunto, el generado de S. Entonces van a ser todas, en palabras sería, van a ser todas las combinaciones lineales que usted pueda construir con elementos del conjunto S. ¿Cómo escribimos eso en una expresión matemática? Entonces, sería la sumatoria desde 1 hasta n de alfa sub i, s sub i, donde, primero, los alfa sub i son números reales. Los s sub i son elementos en S y n es un número natural. ¿Perdón? Y n es un número natural. Pero acá hay que aclarar algo y es supremamente importante. Observación. N no es fijo. Entonces, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a tomar S, digamos que, no sé, S1, S2 y S3. ¿Listo? Simplemente por hacer algo concreto para especificar, muchachos, para que noten que este N no necesariamente tiene que estar fijo. Entonces, en palabras, les había dicho que el generado de S es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales
que uno puede formar con los elementos del conjunto S. Entonces, si S es S1, S2 y S3, ¿quién sería el generado? El generado de S. Entonces, el generado de S podría ser. Entonces, sería un escalar por S1, otro escalar por S2, otro escalar por S3. Digamos, alfa 1 S1 más alfa 2 S2, alfa 3 S1 más alfa 4 S3. Podría ser alfa 5 S2 más alfa 6 S3. Y podría ser entonces, llamemos beta 1, S1, más beta 2, S2, más beta 3, S3. Entonces, el generado de S son todas las posibles combinaciones lineales que usted puede formar con los elementos del conjunto S. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, por ejemplo, acá. Para esto, para este primer renglón, ¿cuál sería el valor de la n? El valor de la n sería 1, ¿cierto? Para estos que tenemos acá, para este y para este, el valor de la n sería 2. Y para este de acá, entonces para este último tendríamos que el valor de la n es 3. ¿Listo? Entonces es importante, muchachos, que noten que este n de acá no siempre es fijo. Entonces tenemos la definición de lo que es el conjunto generador de S. Entonces veamos qué podemos obtener de él. Ahora, miren, muchachos, que acá en la definición nosotros estamos diciendo que S es un subconjunto de V no vacío. Es decir, que en principio este S puede ser un conjunto infinito. En el caso en que el conjunto S sea un conjunto finito, entonces simplemente por notación, nosotros aquí en el curso, ¿sí? Vamos a escribir el generado de S de esta manera. ¿Listo? Cuando el conjunto S sea finito, nosotros vamos a escribir el generado de S como esto que tenemos acá, como este símbolo, como, no sé cómo llamarlo, como esas llaves, P1, PR. Además, se puede mostrar para que lo hagan como ejercicio, para que apliquen el criterio de subespacio. El generado de S es un subespacio vectorial de V. ¿Listo? Entonces acá tenemos esa observación, pero yo miro acá. Listo. Entonces acá otra observación va a ser supremamente importante. Entonces esta sería la primera. Notar que el n no necesariamente es fijo. La segunda es que S está contenido en el generado de S. Entonces, en efecto, veamos por qué esto ocurre. Entonces, en efecto, si yo quiero mostrar esta inclusión de conjuntos, ¿qué es lo que uno debe hacer? Debo tomar un elemento en S y ver que ese elemento en S está en el generado de S. Entonces, en efecto, ¿qué diría uno? Sea X un elemento que está en S. Luego, como nosotros estamos en un espacio vectorial, nosotros tenemos que es un conjunto no vacío junto con dos operaciones que son cerradas y satisfacen 8 condiciones. Y una de las condiciones que satisface un espacio vectorial es que un elemento de ese espacio vectorial se puede escribir como una vez el mismo elemento, ¿cierto? Y dado que, y como 1 es un número real, ¿cierto? ¿Quién es el generado de ese? Entonces lo voy a recordar. Es simplemente combinaciones lineales, ¿cierto? De elementos que están en ese. Pero recordemos que este n de acá no tiene que ser fijo, ¿cierto? Como estos de acá. Entonces puede ser 1,
pueden ser 2 o pueden ser 3. Entonces, de esta manera, nosotros estamos escribiendo a este X como un real por un vector que está en S. ¿Qué nos está diciendo eso? De esta manera, tenemos que X está en el generado de S. Entonces, eso muestra que S está contenido en el generado de S. ¿Por qué? Porque tomamos un elemento en S y mostramos que ese elemento estaba en el generado de S. Es decir, que estamos mostrando esta inclusión. Acá les propongo entonces una proposición, pero es para que lo realicen ustedes. Todos estos ejercicios que les he dejado en clase me los pueden preguntar en asesoría, pero es también para que ustedes vayan practicando las demostraciones. Dice esta proposición: sea V un espacio vectorial sobre R, S un subconjunto de V. Acá me disculpan, muchachos, falta escribir que es diferente del vacío. ¿Listo? Y vamos a considerar este conjunto, el conjunto T, que está definido de la siguiente manera. Son los subconjuntos de V, ¿sí? Tales que W es un subespacio de V y S es subconjunto de W. Entonces voy a hacer por acá un gráfico de lo que está ocurriendo con ese conjunto. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos, yo miro si hay alguna pregunta. Ya comprendí, disculpe. ¿Cómo que n no es fijo? Listo. Esto cambió. Bien. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos T. Decimos que T son los W, subconjunto de V, tal que W es subespacio, de V, y tenemos que S es subconjunto de W. Entonces, vamos a suponer, lo voy a hacer así supremamente exagerado. Vamos a suponer que esto de acá es V. Vamos a tomar por acá, vamos a decir que esto es S. En principio no tiene por qué tener estructura, es simplemente un subconjunto. Listo. ¿Quién va a ser este conjunto T? Este conjunto T es una colección de los W, subconjuntos de V, que tienen y que satisfacen dos condiciones. ¿Cuáles? La primera, que W es un subespacio de V y que S es subconjunto de W. Entonces, por ejemplo, este sería, llamemos un W sub 1. Otro sería, por ejemplo, no sé, algo así. Estoy inventando la figura. Esto sería un W sub 2. Vamos a hacerlo aquí con verde. Esto es W sub 3. Y no sé, acá como otro color. Entonces esto sería W sub 4. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería ese conjunto T? Obviamente pueden existir más. Entonces T simplemente con esto que nosotros estamos haciendo acá, entonces sería W sub 1, W sub 2, W sub 3 y W sub 4, ¿cierto? Esto es simplemente como para mostrar un ejemplo concreto. Entonces simplemente estamos tomando subespacios con la condición de que S esté contenido en esos subespacios. Y eso sería el conjunto T. ¿Listo? Pero ¿qué está diciendo esta proposición? Está diciendo algo bastante interesante. Y es que el conjunto generador de ese el conjunto generado por ese, se puede ver como la intersección de todos los subespacios que están en este conjunto T. Es decir,
Cuando usted realiza la intersección de todos estos subespacios, ¿cierto? ¿Quién sería la intersección? Intentemos ponerlo acá con amarillo. La intersección, amarillo no sirve. Hagámoslo con negro. ¿Quién sería la intersección? La intersección sería esto de por acá, ¿cierto? Sería como esto de por acá. ¿Sí? Entonces esto sería la intersección. Entonces, ¿qué le está diciendo a uno esa proposición? A uno lo que le está diciendo esa proposición es que el generado de S va a ser la intersección de los conjuntos que están en T. Entonces, en este caso en particular, para este ejemplo concreto, nosotros estaríamos diciendo que el generado de S, sería W sub 1 interceptado, W sub 2 interceptado, W sub 3 interceptado, W sub 4. Entonces simplemente es otra forma diferente de ver el conjunto generado de S. Algo similar a como lo que estudiábamos en la clase anterior, que teníamos la definición de cuando un espacio vectorial estaba en suma directa. Y luego de ver esa definición, entonces teníamos una caracterización para decir cuándo un espacio vectorial estaba en suma directa. Entonces acá estamos haciendo lo mismo. Entonces ese tipo de argumentos son cosas que ustedes se van a encontrar muy a menudo en la carrera de matemáticas. Van a tener una definición y van a continuar generalmente con una caracterización del elemento que ustedes están definiendo. Entonces, quiero que lo miren, lo intenten y lo vamos pues a resolver antes del examen parcial. ¿Listo? Entonces, con base en eso, cuando uno realice demostraciones donde aparece el conjunto generado por S, entonces uno puede utilizar esta definición. Acá hay un espacio, cuando escaneé las hojas, pues no había escrito allí eso, me percaté cuando estaba revisando la clase, entonces para que lo tengan presente. Entonces, cuando vamos a hacer demostraciones donde estemos haciendo uso del generado de S, vamos a hacer o uso de esta definición o uso de esta caracterización. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio donde aparece el conjunto generado de S y donde vamos ya sea a usar esta caracterización que tenemos acá o usar la definición como tal. Entonces la pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿cuándo utilizo cuál? Eso se lo dice a uno, digamos, la necesidad de la demostración que uno quiera realizar. Ya les voy a mencionar eso con más detalle. Entonces tenemos lo siguiente, sea V, un espacio vectorial sobre los reales. S y T son subconjuntos. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado. En principio no tienen estructura, simplemente son subconjuntos no vacíos de V. Vamos a mirar esta primera afirmación. El generado de S es igual a S si y solamente si S es un subespacio de V. Entonces, miren muchachos que la demostración es muy trabajable. Entonces, demostración. Entonces, el primer hecho nos dice el generado de S es igual a S si y solo si, S es subespacio de V. Entonces, hay que mostrar dos implicaciones. Vamos a mostrar esta implicación de acá. Entonces, supongamos, entonces miren muchachos que es supremamente trabajable, supongamos que el generado de S, que el generado, vamos que el generado de S es igual a S. ¿Listo? Como les había dicho anteriormente, que es como un ejercicio, el generado de S es un subespacio vectorial de V. Entonces acá simplemente escribimos como el generado de S es vectorial, subespacio vectorial de V, ¿cierto? Y
pues nuestra hipótesis es que el generado de S es igual a S, pues si esto es un subespacio y es igual a S, pues ¿qué tiene que ser S? Entonces es inmediato, ¿cierto? Entonces S es subespacio vectorial de V, ¿cierto? Entonces, esa primera implicación, miren muchachos que trabajable es. Ahora, nos están diciendo, ¿qué debemos suponer? Entonces, supongamos, ¿cierto? Vamos a probar esta implicación. Entonces sería, supongamos que S es subespacio de V. ¿Qué es lo que debemos mostrar? Debemos mostrar que el generado de S es igual a S. Es decir, que debemos mostrar una igualdad de conjuntos. Entonces veamos que el generado de S es igual a S. ¿Listo? Podemos decir lo siguiente, dado que S está contenido en el generado de S, miren que esta fue una de las observaciones que hicimos previamente. Mírenla acá. Dado que S está contenido en el generado de S, entonces solo resta probar que el generado de S está contenido en S. ¿Listo? Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo podemos hacer de dos formas. Entonces, lo voy a hacer de dos formas en las cuales voy a utilizar tanto la definición como esta caracterización. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, simplemente acá lo voy a poner como para ejemplificar. Acá lo voy a realizar, lo voy a realizar de dos formas diferentes. De dos formas. Esto para que ustedes vean y se vayan acostumbrando tanto a la definición como a la caracterización de dos formas. Entonces vamos a ver la primera. Entonces vamos a usar la definición. Entonces uno diría, sea X un elemento que está en el generado de S. ¿Listo? ¿Qué significa que está en el generado de S? Que está en el generado de S, ¿sí? Es que este X se escribe como una combinación lineal de elementos que pertenecen al conjunto S. Entonces uno lo diría de la siguiente manera, sea X en el generado de S. Luego existen alfa 1, uno no sabe cuántos, pero uno puede decir alfa 1, alfa m, números reales, tales que X se escribe como alfa 1 S1 más alfa m SM, ¿cierto? Con S sub I, elementos en S para I desde 1 hasta M, ¿cierto? Entonces simplemente subo acá un poco. Entonces yo estoy diciendo que X pertenece a este conjunto. ¿Cómo son los elementos de este conjunto? Son combinaciones lineales, ¿cierto? Donde estos son escalares y donde estos acá son elementos de S. Y donde este número de acá no necesariamente es fijo. Entonces, dicho de otra manera, ustedes pueden realizar la traducción como lo estoy haciendo acá. ¿Qué significa que X pertenece al generado de S? Que existen escalares, ¿sí? Tales que X se puede escribir como esta suma,
¿cierto? Donde cada uno de estos S sub I, ¿dónde está? Están acá en S. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que S es un subespacio, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente importante. ¿Por qué? Por lo siguiente, lo voy a escribir con todo el detalle. Como S es subespacio, como S es subespacio de V, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, para todo I, desde 1 hasta M, ¿sí? Como es un subespacio, si yo tomo un escalar, ¿cierto? Y lo multiplico con este elemento que está en S, en vista de que ese es un subespacio, ¿qué pasa con este elemento? Este elemento tiene que estar en S. ¿Por qué? Porque S en sí es un espacio vectorial y la operación producto por escalar es cerrado. Entonces, cada uno de estos alfa sub i, S sub i, es un elemento de S. Y nuevamente, como S es subespacio, como S es subespacio de V, entonces, si cada uno de estos elementos está en S, ¿cierto? Y S es cerrado bajo la suma, entonces cuando yo sumo todos esos elementos en S, ¿dónde está cayendo nuevamente la suma? Pues esa suma tiene que estar cayendo en S. Entonces, nuevamente, como ese subespacio de V, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos que X es un elemento que está en S, ¿sí? Porque cada uno de estos elementos está en S. Y cuando yo sumo cada uno de esos elementos que está en S, por el hecho de ser ese subespacio, pues tiene que dar nuevamente un elemento de S. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, miren muchachos, tomamos X, un elemento en el generado de S, ¿cierto? ¿Qué fue lo que concluimos al final? Que X está en S, ¿cierto? Entonces, es decir, entonces uno puede concluir acá. Hemos demostrado, hemos demostrado, hemos demostrado que que el generado de S está contenido en S. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que acabo de decir? Ahí vamos bien. Listo. Jacqueline, ¿alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? O ese sí, profe, vamos bien. Listo, Jacqueline. Listo, entonces, entonces acá ya lo hicimos por una de las formas, que fue utilizando la definición. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la, la caracterización. ¿Listo? Entonces, para que uno lo vaya recordando, entonces recordemos, aún así se lo va aprendiendo, recordemos que por esa proposición, el generado de S es igual a la intersección de los W que están en T, W que están en T. ¿Listo? Entonces uno va recordando la asignación. T, ¿qué conjunto es? Son los subconjuntos que están acá, tal que W es subespacio y S está contenido en W. Entonces miren qué fácil va a ser eh, trabajar con esta caracterización. ¿Alguien va a hablar?
Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros vamos a probar en el curso que todo espacio vectorial de dimensión n, ¿cierto? Entonces, no hemos hablado de la dimensión. Todo espacio vectorial de dimensión m, de dimensión n, es isomorfo a Rn, ¿cierto? Eso significa que trabajar con espacios arbitrarios de dimensión finita sería trabajar con los espacios vectoriales Rn. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros solo podemos dibujar en R3. Ya sería complicado dibujar en R4. Pero para la pregunta de Víctor, por ejemplo, si nosotros tenemos los reales, entonces uno tiene acá los reales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tomamos un número real, si nosotros tomamos un número real, es más, o simplemente lo podemos hacer así. Tome S, un subconjunto, tome S, un subconjunto de los números reales. ¿Qué es lo que pasa? Que el generado de S va a ser todos los reales. Entonces, la representación gráfica de ese generado sería ¿quién? Sería también una misma recta. ¿Qué es lo que pasa? Que aún no hemos visto ni tenemos las herramientas para mostrar que en efecto el generado de S es los reales cuando S es un subconjunto de R. Por ejemplo, si uno toma el plano, si uno toma el plano, ¿sí? Este es el plano, y uno toma los vectores, por ejemplo, 2,1 y el vector, digamos, 0,1. Entonces la representación de esos vectores sería el 2,1. Entonces uno viene acá, 1, acá está el 1. Entonces este sería este de acá, ¿cierto? Este de acá, 0,1. Entonces sería 0,1. Entonces sería este de acá. Resulta que el generado de S todavía no lo hemos mostrado, ¿cierto? Es R2. Entonces la representación gráfica del generado de estos dos vectores de es 1, perdón, 2, Profe, 1. Sí, profe, ¿podría entonces ya repetir eso voy. que se le entrecortó? Perdón. Se le entrecortó el audio y no le alcancé a escuchar pues lo que estaba explicando. Listo, dale. Entonces vamos a decir que S estamos tomando B igual a R2. Entonces voy a tomar un subconjunto de R2. ¿Quién? El 2,1 y el vector 0,1. Entonces el vector 2,1 sería este vector de acá, ¿sí? 2 en X y 1 en Y. Entonces este sería el vector 2,1. El vector 0,1 sería este vector de acá, ¿sí? Entonces la pregunta del compañero, ¿puede haber una representación gráfica del generado? Sí. Se puede probar, se puede mostrar que el generado de S, de este conjunto S, es todo R2, es decir, que es todo el plano, ¿sí? Pero en este momento pues no tenemos las herramientas para tener esta igualdad de acá. Pero alguien puede decir, yo puedo tomar este solo vector. Entonces tomo el vector 2,1, listo. O sea que si tomo el vector 2,1, sería solo este vector que aparece allí. ¿Cuál sería la representación gráfica del generado de S, siendo ese solo este conjunto, el conjunto formado por un solo vector? Entonces sería esta recta. Entonces, ante la pregunta que hace el compañero, que eso es supremamente importante, ¿hay alguna representación geométrica de los espacios vectoriales? Sí, ¿qué es lo que pasa? Que esa representación gráfica, digamos, nosotros la podemos hacer únicamente hasta R3. Por independencia lineal, eso va a ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno está en R2, uno puede demostrar que los únicos subespacios de R2 son el 0, toda recta que pasa por el origen o el mismo plano. Entonces, dado que el generado de S
es un subespacio de nuestro espacio vectorial, entonces el generado tiene que ser o el cero o una recta que pasa por el origen o todo el plano. Ya, pero por ejemplo uno puede decir que un espacio generado es cóncavo. ¿Cuál es la definición de cóncavo? O sea, la de cálculo. Cóncavo, hacia arriba, hacia abajo, o... Puedo generar un segmento y queda en el espacio. Listo, pero si nosotros lo miramos en... No, pero esa definición sí está bien. O sea, cóncavo o convexo. Porque cuando me dices esto que puedo generar un segmento y queda en el espacio, es la definición de conjunto convexo. Pero acá cóncavo. Ah, ya. Ah, listo. Está bien. Eh, sí, ¿qué es lo que pasa? Mira que si tomas lo que te mencionaba ahora, se puede demostrar, la demostración es un poco compleja, pero se puede seguir. Una recta es un subespacio de R2. Entonces, si vos tomas un punto, si vos tomas dos puntos en la recta, ¿cierto? La, la recta es la unión de esos dos puntos, ¿cierto? Pues va a pertenecer a la recta, ¿cierto? Entonces, dado el caso para R2, podemos hablar entonces que estos subespacios son convexos, ¿sí? Porque si el generado es todo R2, entonces obviamente si nosotros tenemos dos puntos en R2, la recta que se trace entre esos dos puntos va a ser nuevamente un elemento, pues va a pertenecer a R2. Entonces, ante la pregunta, si uno podría decir que un espacio generado es convexo. Claro, todo subespacio vectorial, eh, todo subespacio vectorial de R2 es convexo. Oh, igual eso está bien, Víctor. O sea, la idea tampoco es que la clase sea monótona y que yo aquí hable por hablar. Ese tipo de discusiones es las que se deben generar en los cursos de matemáticas. Eso es lo que se hace una vez uno termina el pregrado de matemáticas. O sea, hacer ese tipo de discusiones. Por mí está bien, genial, fascina. O sea, eso hace parte del quehacer matemático. ¿Listo? Y aquí la ventaja que tenemos es que todos somos estudiantes de matemáticas, según me informaron, pues. Eh, entonces, íbamos acá, íbamos acá. Listo. Entonces, íbamos a probar que el generado de S está contenido en S utilizando esta asignación. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Entonces, uno no se puede olvidar de la hipótesis. La hipótesis es que S es un subespacio de S. Entonces, miren, muchachos. Aquí tenemos esto. Aquí pasemos a la próxima hoja para que no nos quede así como tan así. Notemos, miren, muchachos, notemos, notemos que S es un subconjunto de S, ¿cierto? Eso es vacuamente. ¿Por qué? Porque si S es igual a S, ¿cierto? S es igual a S, entonces esto es equivalente, por definición, a que S está contenido en S y S está contenido en S, ¿cierto? Eso es vacuamente, pues, aquí. Notemos que S está contenido en S y, y S es
subespacio, de V. Entonces lo voy a recordar, muchachos, acá para que lo tengamos presente. ¿Quién es T? T son los W, subconjuntos de V, tal que, ¿sí? W es subespacio de V, y se cumple que S está contenido, perdón, que S está contenido en W. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, aquí la clave. Miren, W, voy a poner con verde. W es subconjunto de V. W es subespacio de V y S está contenido en V. ¿Qué tenemos aquí arriba? S, ¿sí? Es subconjunto de W. O sea, S es subconjunto de S. Y S es su espacio. Entonces, miren. Acá tenemos W, su espacio de B. Acá que tenemos S, su espacio de B. Por acá que tenemos S, subconjunto de W. Por acá que tenemos S, subconjunto de S. Entonces, esto que está en azul, ¿qué nos permite afirmar? Eso nos permite afirmar lo siguiente. Luego, S tiene que ser un elemento que está ¿en dónde? S tiene que ser un elemento que está en T, ¿sí? ¿Por qué? Porque este S es un subespacio de V y satisface esta condición de acá, que S es subconjunto de V. Entonces, de esa manera, nosotros estamos diciendo que S tiene que ser uno de estos subespacios de acá. ¿Dónde está la clave? En el hecho en que S es un subespacio. ¿Listo? Entonces, así, ¿qué es lo que ocurre? Recordemos que el generado de S, ¿cierto? Es igual a la intersección, ¿sí? De los W que están en T, ¿sí? De los W, ¿cierto? Pero como acá nosotros tenemos esto, entonces recuerden que cuando uno tiene A interceptado B, interceptado C, interceptado D, interceptado un montón de cosas, esto siempre va a estar contenido. Inclusive lo podemos ver así, muchachos, para que lo vean más claro. Llamemos esto que A1 está interceptado en A2. Perdón, A1 interceptado A2, interceptado A3, interceptado A4 y así sucesivamente. Este conjunto de acá, ¿sí? Siempre va a ser subconjunto de alguno de los A sub J, ¿cierto? Entonces, como este S está en T, ¿sí? Yo puedo decir que esto es subconjunto de S, porque cuando yo realice la intersección de estos de acá, que sería como algo así, como algo de esto, pues en esta intersección, ¿quién tiene que estar? Tiene que estar el S. ¿Por qué? Porque el S está en T. Entonces miren que usando esa caracterización, nosotros también hemos demostrado que el generado de S es subconjunto de S. Entonces, ¿cuál usar, muchachos? Con la que más cómodo se sientan ustedes, ya sea con la suma o con esta intersección de subespacios. ¿Listo? Ahora, a mirar si hay alguna. Ese subconjunto de. Sí, igual, Sergio, mira que el hecho de que sea subespacio, pues eso primero tiene que ser subconjunto, ¿cierto? Listo, entonces, este 2 les queda como ejercicio. ¿Listo? Ahora, este tercero dice, el generado de S es el subespacio más pequeño de V que contiene a S. Entonces vamos a hacer la traducción de lo que nos están diciendo allí. Entonces voy a escribirlo por acá. Nos dicen, esa es la tercera, el segundo es ese ejercicio. Dice el tercero, el generado de S es el subespacio más pequeño, es el subespacio, es el subespacio más pequeño
el subespacio más pequeño de V que contiene a S. Entonces vamos a hacer la traducción de este enunciado. Contiene a S. Entonces, ¿cómo lo vamos a traducir? Esto quiere decir, entonces, esto quiere decir, dos puntos. Si A es un subespacio de V, ¿sí? Tal que S está contenido en A, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el generado de S está contenido en A. Entonces vamos despacio. Dice, el generado de S es el subespacio más pequeño de V que contiene a S. Es decir, que si hay otro subespacio que contiene a S, el generado de S tiene que ser el más pequeño. ¿Más pequeño en qué sentido? Pues en el sentido de contención, porque la contención es lo que nos permite, digamos, comparar los conjuntos, ¿sí? Entonces, allí está la traducción de este enunciado. ¿Listo? Porque acá, más adelante, con este ejercicio que aparece acá, ustedes se van a encontrar con un enunciado similar. Ustedes van a demostrar que W1 más W2 es el subespacio más pequeño de V que contiene a esta unión. ¿Listo? Entonces, por eso quiero acá hacer la traducción de este enunciado, que se lo pueden encontrar muchas veces en el curso y en la carrera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo probar eso? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es lo siguiente, entonces tomar A, un subespacio de V, con esta condición. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que probar? Hay que probar que el generado de S está contenido en A. ¿Listo? Entonces, uno diría, supongamos entonces, supongamos que A es un subespacio de B, tal que S está contenido en A. Veamos que el generado de S está contenido en A. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Miren, muchachos, que va a ser fácil. ¿Qué es lo que pasa? Este A, entonces ya lo habíamos, entonces notemos que A es un elemento que está ¿en dónde? Que está en T. ¿Por qué está en T? Porque es un subespacio de V donde S está contenido en A. Dicho de otra forma, ese A está en ese conjunto T, ¿cierto? Pero como el generado de S es igual a la intersección de los subespacios que están en T, y A es precisamente uno de los que está en T, pues nosotros podemos decir y asegurar con toda tranquilidad que esto es subconjunto de A, tal cual nosotros lo hicimos acá para el caso de S. ¿Listo? Entonces miren que allí mostramos que el generado de S es el más pequeño en cuanto a contención. ¿Listo? Entonces, para que vayan practicando, ¿cierto? Porque digamos, pues en un principio les dije que no iban a ver como talleres, pero hace 8 días les envié uno. Trabajen entonces de este ejercicio, el 2, ¿listo? Y el 4, ¿listo?
Entonces, continuando en esa tónica de dejarles ejercicios para que vayan practicando, entonces tienen acá este tercero. Listo. Entonces, ya tenemos la definición de lo que es el conjunto, de lo que es un conjunto generado por un conjunto. Ahora lo que vamos a ver es la definición de un conjunto generador. ¿Listo? Entonces vamos a tomar, yo voy a mirar si hay alguna pregunta. No. Entonces, definición, sea V un espacio vectorial sobre R, S, subconjunto de V no vacío. Se dice que S es un conjunto generador de V si el generado de S es precisamente V, que era como una de las preguntas que ahorita, de las preguntas no, de lo que estábamos hablando ahora con la pregunta del compañero Víctor. Entonces, en principio a nosotros nos dicen que el generado de S es un subespacio. Cuando ese subespacio sea todo el conjunto, todo el espacio vectorial, entonces nosotros vamos a decir que S es un conjunto generador. ¿Listo? Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo. Lo tengo por acá. Digamos, ejemplo. Entonces, uno dice, sea V igual a R2 y sea S igual al conjunto formado por el vector 0, 2 y el vector 0, 1. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Entonces vamos a decir que R2, es igual al generado del conjunto S, o como habíamos dicho ahora, cuando el conjunto sea finito, entonces nosotros lo vamos a denotar de esta manera. ¿Listo? Entonces, hay que probar una doble implicación, perdón, una doble inclusión. Entonces veamos que este conjunto 2, 0, 0, 1 está contenido en R2. Entonces esta inclusión es bien trabajable por lo siguiente. Uno que dice, sea X, que está acá en este conjunto, que está acá en 2, 0, 0, 1. Listo. ¿Qué significa que X esté acá? Como este es el generado de S, como mencionábamos arriba, entonces existe alfa 1 y alfa 2 números reales tales que X es igual a alfa 1 por el vector 2, 0 más alfa 2 por el vector 0, 1. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, entonces notemos que alfa 1 por 2,0 y alfa 2 por 0,1 son elementos que están ¿en dónde? En R2, ¿cierto? Este elemento está en R2. Al realizar la multiplicación por un escalar, nos da nuevamente un elemento en R2, ¿sí? Y análogamente para esto. Entonces, tanto este elemento como este elemento están en R2. Y como R2 es un subespacio, notemos esto, entonces luego, ¿qué nos está diciendo eso? Luego X tiene que ser un elemento en R2. ¿Listo? Entonces, tomamos un elemento acá, ¿sí? Y mostramos que estaba acá. Es decir, que se ha mostrado esa inclusión. Es decir,
que el generado por el vector 0, 2, 0, 1 está contenido en R2. Entonces esa inclusión es trabajable. Ahora veamos la otra. Entonces veamos que R2 está contenido en 2, 0, 0, 1. Entonces uno dice lo siguiente, sea X un elemento en R2. ¿Cómo son los elementos en R2? Entonces luego X tiene la forma, digamos, X1, X2, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero, ¿sí?, es ver que este X yo lo puedo escribir como una combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, veamos que el siguiente sistema tiene solución. Veamos que el siguiente sistema de ecuaciones, tiene solución. Entonces, miren muchachos, lo voy a escribir en forma vectorial para que sea un poco más claro. Entonces, esto aquí sería x1, esto aquí sería x2. Voy a llamar aquí un alfa 1, acá voy a llamar el vector 2, 0. Acá voy a llamar alfa 2 y aquí voy a llamar 0, 1. Entonces, muchachos, si yo logro encontrar alfa 1 y alfa 2, números reales, de tal forma que el vector x1, x2, yo lo pueda escribir de esta manera, entonces yo estaría diciendo que el vector x1, x2 pertenece al generado de este conjunto. ¿Por qué? Porque un elemento en el generado es una combinación lineal de estos vectores, ¿cierto? Combinación lineal de estos vectores. Entonces, si yo logro encontrar este alfa 1 y este alfa 2, entonces estaría diciendo que este vector, el vector x1, x2, lo puedo escribir como una combinación lineal. Entonces, miren muchachos, que esto da lugar a un sistema de ecuaciones. ¿A qué sistema de ecuaciones? Pues a x1, inclusive, lo podemos ver así. Esto sería 2 veces alfa 1, alfa 2 por 0 daría 0, alfa 1 por 0 daría 0, más alfa 2 por 1 daría alfa 2, ¿cierto? Entonces luego, como tenemos dos vectores que son iguales, pues si dos vectores son iguales es porque sus componentes tienen que ser iguales, o sea que x1 es igual a 2 veces alfa 1 y x2 es igual a alfa 2. Entonces de esta manera, x1 es igual, perdón, de esta manera, alfa 1, de esta manera, alfa 1 es igual a x1 sobre 2 y y alfa 2 es igual a x2. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, que logré encontrar escalares, alfa 1 y alfa 2, de tal forma que x1 y x2 yo lo puedo escribir como un lineal de este vector y de este vector. ¿Qué estoy diciendo con eso? Con eso yo estoy diciendo, entonces, por lo tanto, ¿qué puedo asegurar? Por lo tanto, yo puedo decir que mi vector x1, x2, lo puedo ver ¿en dónde? En el generado por 2, 0 y por 0, 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá en esta segunda parte? Tomamos x,
un elemento en R2, ¿cierto? Y mostramos que ese X, que es este elemento que está acá, ¿sí? Pertenece a este conjunto. Entonces, esto demuestra que R2 está contenido en el generado por 0, por 2, 0 y por 1, 0. ¿Listo? Y como ya teníamos la otra inclusión, entonces, de todo lo anterior, ¿qué podemos decir? Pues simplemente podemos decir lo que teníamos allí, de que R2 es igual al generado por el vector 2, 0 y el vector 1, 0. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una serie de proposiciones, ejercicios, donde vamos a hacer uso de estas cosas. Yo miro acá. Listo. Entonces dice la primera proposición: sea V un espacio vectorial sobre R, S subespacio vectorial de V y B1, B sub n, un subconjunto de V. Entonces, miren lo que vamos a demostrar, vamos a hacer las dos implicaciones. Dice, el generado de B1, B sub n es subconjunto de S si y solamente si B sub i pertenece a S para todo i desde 1 hasta n. Entonces vamos a hacer la demostración de ese hecho. Entonces tenemos acá la demostración. Entonces, lo voy a escribir acá, veamos. Veamos que si, inclusive no, poner como lo hemos estado escribiendo, supongamos que el generado por B1, B sub n, supongamos que el generado por B1, B sub n es subconjunto de S. Veamos que B sub i pertenece a S para todo i, desde 1 hasta n. ¿Listo? Entonces lo que nosotros queremos probar, es que B sub i pertenece a S y se debe cumplir para todo i que está en este conjunto desde 1 hasta n. Entonces uno diría lo siguiente: sea i un elemento que está acá, ¿sí? Y veamos que B sub i pertenece a S. Si nosotros logramos demostrar que B sub i está en S, nosotros ya estaríamos mostrando esta afirmación de acá, ¿cierto? Porque dice acá, para todo. Entonces, cuando uno tiene este para todo, pues uno toma uno en particular, y muestra que para ese se cumple. Si para ese se cumple, pues eso se tiene que cumplir para todos estos de acá. ¿Listo? Entonces, tomo uno de este conjunto, voy a mostrar que se satisface esta condición y ya con eso sería suficiente para decir que para todos estos de acá se cumplirían. ¿Por qué? Porque simplemente sería repetir la demostración para cada uno de estos índices.
Entonces, miren, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando uno realiza estas demostraciones, pues uno debe hacer uso de las hipótesis y de las cosas que ya ha utilizado previamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Entonces, notemos, miren, muchachos, dónde va a estar el truco acá en este ejercicio. Notemos, vemos que B sub I, ¿sí? B sub I es igual ¿a quién? A 0, B sub 1 más 0, B sub I menos 1 más 1 veces B sub I más 0 veces B sub I menos 1 más 0 veces B sub n, ¿cierto? El escalar 0 por el vector B sub 1 nos daría 0, y así continuamos hasta acá. El escalar 1 por el vector B sub I nos daría B sub I. 0 por B sub I menos 1, 0. O sea que el único que sobrevive sería este de acá. Entonces, tenemos esta igualdad de acá. ¿Listo? Pero miren, muchachos, este elemento que está acá, ¿sí? 0B1 más 0B más 1 veces B sub I más 0 veces B sub I menos 1 más 0B sub n. Este elemento de acá, ¿sí? Este elemento de acá, ¿es qué? Es una combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub I menos 1, B sub I, B sub I menos 1, B sub n. Entonces, como es una combinación lineal, o dicho de otra forma, es una suma, ¿cierto?, de vectores por escalares, ¿qué podemos decir nosotros? Ah, que este elemento de acá, entonces luego, B sub I pertenece ¿a dónde? Pertenece a B sub 1, B sub n. ¿Por qué? Porque este elemento de acá nosotros lo logramos escribir como una combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? ¿Cuál? Mírela aquí arriba. Nosotros escribimos B sub i, véanlo acá, como una combinación lineal de estos vectores. Entonces lo que estamos diciendo es que B sub i pertenece a este conjunto generador. Pero, por hipótesis, B1 B sub n, por hipótesis, miren nuestra hipótesis es esta, ¿sí? Por hipótesis, nosotros podemos entonces decir que eso está contenido en S. Por lo tanto, si B sub I pertenece a este conjunto y ese conjunto es subconjunto de S, pues nosotros ¿qué podemos decir? Entonces, por lo tanto, B sub I pertenece a S. ¿Listo? Entonces, así, B sub I pertenece a S para todo I en este conjunto de índices. Porque claro, miren muchachos, yo tomo uno, digamos que yo tomé este I de acá, entonces uno no repite la prueba ni con el primer índice, ni con el último, ni con los que están en medio. Como lo que yo hice para este índice funcionó, entonces simplemente uno diría, ah, bueno, se repite el proceso para los demás índices. Y como el proceso en la demostración es exactamente la misma, entonces yo puedo asegurar y tener certeza de poder decir aquí al final, ah, listo, yo mostré que para ese I se cumple que B sub I está en S, listo. Como para los demás índices la prueba es exactamente la misma, pues yo puedo asegurar sin problema alguno que eso se va a satisfacer para todo I desde 1 hasta n. Entonces allí ya probamos esta implicación. Entonces vamos a probar la otra. Vamos a probar esta de acá. Entonces sería, supongamos que vamos a suponer, vamos a suponer la hipótesis. La hipótesis es, supongamos que B sub I pertenece a S para todo I,
desde 1 hasta n. Veamos. Veamos qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver que el generado por B1 por B sub n es subconjunto de S. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, nosotros tenemos que demostrar una inclusión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se demuestra una inclusión? Se toma un elemento acá, ¿sí? Y lo que se hace es mostrar que ese elemento pertenece a este conjunto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar. Sea X un elemento que está en este generado. Listo, ya lo habíamos hecho previamente. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué significa que un elemento esté acá en el generado? Eso significa que existe alfa 1, alfa n, números reales, tales que X se puede escribir como ¿quién? Acá, espere, trato de... Es que X se puede escribir como alfa 1 b sub 1 más alfa n b sub n, ¿cierto? Eso es lo que significa. Que X esté en el generado de este conjunto significa esto que estoy escribiendo acá. Listo. Entonces, miren, muchachos, acá una cosa. Miren nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis, ¿cuál es? Que V sub I pertenece a S para para todo I en este conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? En que estamos utilizando nuestra hipótesis. Como V sub I pertenece a S para todo I en este conjunto de índices, ¿cierto? Y S es subespacio, es un subespacio. ¿Por qué es un subespacio? Pues miren que acá nos está diciendo la proposición. S es un subespacio vectorial de V. Entonces, como S es un subespacio de V, ¿qué tenemos? Entonces, nosotros tenemos que alfa sub I por B sub I es un elemento que está en S, ¿sí? ¿Por qué? Porque como S es cerrado bajo la multiplicación por escalar, pues al ser cerrado, pues se satisface esto. Y esto se va a satisfacer para todo conjunto de índices, para todo I, desde 1 hasta N. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo. Miren que es un argumento muy repetitivo, ¿sí? Como ese es un subespacio, entonces cada uno de estos elementos, ¿dónde está? Está en S. Como S es cerrado bajo la suma, ¿qué ocurre cuando yo realizo sumas de elementos que están en S? Entonces, la suma de esos elementos que están en S, en vista de que la suma es cerrada en S, ese elemento ¿dónde debe estar? Debe estar en S. ¿Listo? Entonces, luego, podemos poner así, X pertenece a S. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Te lo voy a acá resaltar con rojo. Tomamos un X en el generado de este conjunto, ¿sí? Y luego, digamos que ese X estaba en S. ¿Eso qué significa? Eso significa, podemos decir entonces acá, para concluir, entonces hemos mostrado que el generado de B1 hasta B sub n está contenido en S. ¿Listo? Y eso, entonces, ¿hay alguna pregunta? Ok, listo. Entonces, eso era lo que debíamos mostrar.
Esto, debíamos mostrar esta afirmación de acá. Entonces, miren, muchachos, que ya he dejado muchos ejercicios y pues voy a seguir en esa tónica para que ustedes pues practiquen. Lo ideal es resolver estos ejercicios antes del examen parcial. ¿Listo? Entonces, para que una vez terminemos tema, que sería dentro de 8 días, la clase del 16 de septiembre, realizaríamos como una especie de taller y en esa clase pues podríamos mirar todos estos ejercicios que les he dejado en clase. Entonces, acá aparece como corolario. Entonces, un corolario es simplemente un resultado que se puede obtener de manera directa utilizando la proposición previa. Es decir, que este ejercicio que aparece acá, este que van a hacer ustedes, ¿sí? Lo pueden obtener, lo pueden resolver utilizando esta proposición de acá. Alguien puede decir, no, yo no la quiero utilizar, no hay problema, no hay problema, pero digamos que una manera directa de resolver este ejercicio sería utilizando la proposición que nosotros acabamos de demostrar. ¿Listo? Entonces ahí queda otro ejercicio. Miren que ya han quedado una cantidad grande de ejercicios para que vayan mirando y se vayan preparando para el examen parcial. Esto acá no nos va. Vamos a hacer lo siguiente. De ver la definición de lo que es un conjunto linealmente independiente, vamos a introducir esto acá. Encuentre los escalares alfa y beta en el conjunto de números reales, tales que satisfacen la siguiente ecuación. ¿Cuál ecuación? Alfa por el vector 1, 2 más beta por el vector menos 1, 2 igual a 0, 0. Entonces vamos a escribir esta ecuación acá. Sería, bueno, aquí ya terminamos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el alfa 1, 2 más beta menos 1, 2, y esto está igualado a 0, 0. Entonces, lo podemos escribir así, pero también lo podemos escribir, digamos, de esta manera, más beta menos 1, 2, y esto está igualado a 0, 0. Entonces, esto nos produce un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, a partir de esto, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales. El siguiente sistema de ecuaciones lineales. A partir de esto tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál? Entonces, vamos a tener este, alfa, ¿sí? Lo voy a escribir así. Alfa menos beta. Sí, estoy realizando la operación en R2. 2 veces alfa más 2 veces beta. Y esto es igual a 0, 0. Entonces tenemos dos vectores que son igual a 0. Eso significa que las componentes tienen que ser iguales. O sea que alfa menos beta es igual a 0. Y 2 veces alfa más 2 veces beta es igual a 0. ¿Cierto? Entonces tenemos este sistema de ecuaciones lineales. Resolver ese sistema de ecuaciones lineales es bien fácil por lo siguiente. ¿Por qué? Entonces, esto es 1, esto es 2, ¿cierto? De 2, entonces uno saca factor común 2 y nos queda alfa más beta igual a 0, ¿cierto? Entonces luego, ¿qué dice uno del curso de básicas? Luego 2 es igual a 0 o alfa más beta es igual a 0. Pero como esto es falso,
¿cierto? Pues, ¿qué es lo que tiene que ser verdadero? Lo que tiene que ser verdadero es que alfa más beta es igual a 0. Y a esto lo llamamos 3. ¿Listo? ¿Qué hace uno luego? Pues uno lo que puede hacer luego es sumar 1 con 3, ¿cierto? Entonces a uno le queda alfa menos beta igual a 0. Alfa más beta igual a 0. Entonces cuando uno suma, ¿cierto? Miren que acá este lo simplifico con este y me queda que 2 veces alfa es igual a 0. Entonces acá abrimos otra hoja. Entonces podemos decir que, por lo tanto, alfa es igual a 0. Y si alfa es igual a 0, tenemos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que beta es igual a 0. ¿Por qué? Ah, pues, Felipe, pues, si alfa es igual a 0, pues para que alfa menos beta sea 0, pues tiene que ser 0. O, si lo quieren ver, pues ustedes de acá despejan beta, ¿cierto? Entonces, si esto es 0, ¿cuánto tiene que ser beta? Pues tiene que ser 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de mostrar? Alfa es igual a 0 y esto es igual a beta. Entonces, miren, muchachos, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a leer. Cualquier combinación lineal de los vectores 1, 2 y el vector menos 1, 2 igualada a 0, ¿sí? ¿Qué acabamos de mostrar? Que este escalar tiene que ser 0 y que este escalar tiene que ser 0. Esto va a motivar entonces una definición, que es la definición de un conjunto linealmente independiente. Entonces, hay veces estas definiciones en álgebra lineal son un poco extensas, entonces voy a leerla. Voy a mirar si hay alguna pregunta que pronto no escucho o... Listo, no. Vamos donde estábamos. Dice la siguiente definición. Sea V un espacio vectorial sobre R. Vamos a tomar un subconjunto. 1, B sub K, subconjunto de V. ¿Listo? Vamos a tomar un subconjunto de V. Se dice que el conjunto, ¿cuál conjunto? El conjunto formado por los vectores B sub 1, B sub K, es linealmente independiente, ¿sí? Linealmente independiente si para toda combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub K igualada a 0, ¿sí? ¿Qué sería una combinación lineal de esos vectores? Entonces vamos escribiendo acá un poco. ¿Qué sería una combinación lineal de esos vectores? Sería algo como alfa 1, B sub 1 más alfa n, B sub n. Esto es una combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub n. ¿Qué nos está diciendo la definición? Si para toda combinación, esto es muy importante, si para toda combinación lineal de estos vectores igualada a 0, cuando yo la igualo a 0, ¿sí? Igualada a 0, implica que los escalares son 0. Entonces, para toda combinación para toda combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub n igualada a 0, implica que alfa 1 alfa 1, alfa n, todos estos escalares son 0, entonces uno estaría diciendo que este conjunto de vectores, es un conjunto linealmente independiente. ¿Listo? Entonces, esa es la definición. Acá lo escribo, acá vuelvo y lo escribo, pero ya pues como en un sentido más matemático. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Para todo alfa 1, alfa k en R, tal que esta combinación lineal de los vectores sea igual a 0,
Eso va a implicar que cada uno de los escalares, que alfa j es igual a 0 para todo j, desde 1 hasta acá. ¿Listo? Entonces esa definición es básicamente como una generalización de este hecho. Cualquier combinación lineal que usted considere acá con el vector 1, 2 y menos 1, 2 igualada a 0, ¿sí? No importa los escalares que usted tome aquí, siempre usted va a mostrar que el alfa y el beta son iguales a 0. Entonces acá tenemos un ejemplo muy específico de esta definición. Dice acá lo siguiente: si el conjunto B sub 1, B sub k no es linealmente independiente, entonces uno va a decir que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces tenemos dos definiciones allí. Se define lo que es un conjunto linealmente independiente, y dado el caso en que el conjunto no sea linealmente independiente, entonces nosotros vamos a decir que el conjunto es LD. Entonces, esta es la abreviación, como pueden notar acá, para no escribir tanto. Esto significa linealmente independiente, y esto significa linealmente dependiente. Entonces vamos a hacer acá unas observaciones. Entonces vamos aquí a hacer un poquito de... Aquí me va a servir. Entonces, ¿qué significa que sea linealmente independiente? ¿Qué? Uno tiene... uno tiene lo siguiente. Uno tiene que, para toda combinación, entonces uno puede decir para todo P de X, donde P de X es la combinación lineal, ¿cierto? Para todo P de X, uno puede decir P de X igual a 0, ¿sí? Uno puede decir aquí sea P de X, combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub k. Entonces, para toda combinación lineal, ¿sí? Esa combinación lineal igualada a 0 implica, ¿qué implica? Implica que para todo j, esto es una k, para todo j, desde 1 hasta k, ¿sí? El alfa sub j, sea igual a 0. ¿Listo? Entonces, esa sería una forma de ver la definición de que un conjunto sea linealmente independiente. Que para toda combinación lineal, esa combinación lineal igualada a 0 implica que los escalares tienen que ser 0. Entonces, acá nos están diciendo, esto ya lo habíamos, nos están diciendo lo siguiente: un conjunto que no es linealmente independiente es linealmente dependiente. ¿Listo? Es decir, que un conjunto linealmente dependiente es negar esta afirmación. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros cómo negamos esto? Nosotros ya lo habíamos visto la clase pasada. Entonces, esto es equivalente ¿a qué? A lo siguiente, a que existe P de X, ¿cierto? Tal que se tiene que P de X es igual a 0 y, ¿cierto? ¿Cuál era la negación? Lo voy a recordar, no hay problema. Cuando uno tenía P implica Q, ¿sí? ¿Cómo negaba uno esto? A uno lo negaba como P y no Q, ¿cierto? Entonces la negación es
esa combinación es igualada a 0. ¿Cómo negamos esta afirmación de acá? Negar esa afirmación de allá es decir que existe un J en este conjunto de índices tal que ese alfa sub J es distinto del 0. ¿Listo? Entonces, dicho de otra manera, ¿qué significa tener un conjunto linealmente dependiente? Tener un conjunto linealmente dependiente significa lo siguiente. Existe una combinación lineal de estos vectores igualado a 0 y para la cual no todos los escalares o existe al menos, ¿cierto? Existe un J, existe un escalar para el cual ese escalar no es 0. Entonces, con esto en mente, vamos a hacer aquí estas observaciones. Sea V un espacio vectorial sobre los reales. Si B sub 1, B sub K es linealmente dependiente, entonces existe un J en este conjunto, desde 1 hasta acá, tal que B sub J es una combinación lineal de estos vectores que aparecen acá. Miren los vectores que están apareciendo acá. B sub 1, B sub J menos 1, B sub J más 1, B sub K. Entonces vamos a mostrar esta primera observación, que esa observación que nos están diciendo allí sí es en efecto verdadera. Entonces, demostración de la observación, ¿cierto? Entonces, como el conjunto B sub 1, B sub K es linealmente dependiente, miren que acá tenemos la equivalencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que existe una combinación lineal, ¿cierto? O sea, que existe, lo podemos llamar alfa 1, B sub 1 más alfa sub K. Existe una combinación lineal, ¿cierto? No, que existe una combinación lineal de estos vectores igualada a 0, donde eh, para, para algún J entre 1 y K se cumple. ¿Qué se cumple? Se cumple que alfa sub J es distinto de 0. ¿Listo? Ahora, miren muchachos, voy a ponerlo, no, dejémoslo así, para que lo veamos claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Lo que vamos a hacer, hagámoslo paso por paso para que se vea más alfa sub J, B sub J, más alfa sub K, B sub K. Y esto está igualado a 0. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar a este lado de la igualdad esta expresión de acá. Y todo lo demás lo voy a pasar al otro lado. Entonces me quedaría menos alfa 1 B sub 1 menos, y así nos vamos, menos. Este término de acá, ¿cuál sería? Sería menos alfa J menos 1 B de J menos 1, ¿cierto? Este de acá. ¿Quién sería este de acá? Te lo voy a escribir por acá. Es que acá es muy desordenado. Menos alfa J más 1, B sub J más 1, y así continuamos hasta alfa sub K, B sub K. Esperen muchachos, que no me gusta como que he escrito esto porque queda muy... Intentar aquí escribirlo un poco más pequeño. Entonces dejo este acá, ¿sí? Y paso los demás, entonces me va a quedar menos alfa 1, B sub 1, menos alfa sub J menos 1, B sub J menos 1, menos alfa J más 1, B sub J más 1, menos alfa sub K, B sub K. ¿Listo? Perfecto.
Entonces, miren, muchachos, que como alfa sub j es diferente de 0, ¿qué puede hacer uno? Entonces, como el alfa j es diferente de 0, uno puede pasar a dividir ese alfa sub j. Entonces, como alfa sub j es distinto de 0, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que b sub j es igual a menos alfa 1 sobre alfa sub j de b sub 1 menos, menos alfa sub j menos 1 sobre alfa sub j de sub j menos 1 menos alfa sub j más 1 sobre alfa sub j de sub j más 1 menos, y acá tenemos el alfa sub k sobre alfa sub j de b sub k. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros acá con esta afirmación? Miren que este b sub j, ¿sí?, se pudo escribir como una combinación lineal de ¿quién? De b sub 1, de b sub j menos 1, de b sub j más 1 y de b sub k, que era lo que nos decía la observación. Ah, este b sub j es una combinación lineal ¿de qué vectores? De estos. Sí, claro, mire, yo lo pude escribir como una combinación lineal de b sub 1, b sub j menos 1, b sub j más 1 y b sub k. ¿Listo? Es decir, que un conjunto, uno puede, digamos, como decirlo de otra manera. Ah, listo, esta es la definición que uno tiene, digamos, no sé, a partir de la lógica, ¿cierto? Pero uno puede decir, ah, un conjunto es linealmente dependiente si un vector de ese conjunto se puede escribir como combinación lineal de los demás, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Un vector b sub j lo logramos escribir como una combinación lineal de los demás. Entonces vamos a hacer estas observaciones y con eso terminamos. Son 4. Con eso terminamos la clase. Ahora, el vector 0, o sea, el conjunto formado por el vector 0 es un conjunto linealmente dependiente. ¿Por qué? Entonces, mire, 2. Entonces, ¿qué dice uno para 2? Uno diría, sea alfa un número real, tal que alfa por el vector 0 sea igual a... Bueno, yo no lo escribí aquí bien. Y ofrezco mil y mil disculpas. Cuando uno escribe aquí este 0, este es el 0 del espacio vectorial aquí, o sea, acá siendo pues supremamente correcto sería el 0 de V. ¿Listo? Ahí me disculpan, no lo haya puesto. Entonces, esto es el 0 de V. Entonces, esto de acá, ¿cierto? Es una combinación lineal del vector 0, ¿cierto? Listo, nosotros habíamos visto, creo que la semana pasada, que si nosotros teníamos esto, entonces, uno que decía que alfa es igual a 0 de B, o, perdón, que alfa era igual al escalar 0 o que teta sub b es igual a teta sub b. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros lo habíamos visto de la siguiente manera. Nosotros teníamos alfa por b igual a 0. Entonces, ¿qué nos decía? Ah, entonces alfa es igual al escalar 0 o b es igual al vector 0, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, no. Acá uno tiene los... Ah, pero bueno, está bien. Entonces, miren, muchachos, que uno acá tiene que alfa es igual a 0 o que esto es igual... Esto acá nos podría decir algo, nos podría dar alguna información. Si uno tiene esto, ¿uno qué podría decir? Uno podría decir, ah, usted tiene una O, tiene una O. Esto es verdad, ¿cierto? Pero el hecho de que esto sea verdad
va a implicar que esto sea verdad o esto sea falso. Uno no lo sabe, ¿cierto? Uno no tiene certeza de eso. Entonces, cuando les ocurran este tipo de cosas, hay que buscar otra estrategia. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, notemos que el vector 0 de v es igual al escalar 1 por el vector 0 de v. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, ¿qué es lo que estoy diciendo acá con esto? Lo que estoy diciendo acá con esto es que al 0 yo lo logré escribir como una combinación del vector 0 donde el escalar no tiene que ser 0. ¿Eso qué es? ¿Qué me está diciendo? Que este conjunto de acá, que el conjunto de acá es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque una combinación lineal de este vector. ¿Qué es una combinación lineal de ese vector? Un escalar por el vector 0 igualada al 0. ¿Qué estoy mostrando? Que existe al menos una combinación lineal, ¿sí? Existe una combinación lineal donde este escalar de acá es distinto de 0. ¿Eso qué me dice? Eso me dice que el conjunto es linealmente dependiente, porque mire, estoy encontrando una combinación lineal, ¿sí? De mi vector igualada a 0, donde uno de los escalares, ¿cómo es? Es diferente de 0. ¿Eso qué me dice? Eso me dice que este conjunto es linealmente dependiente. Entonces, dado que faltan ya 10 minutos, no voy a continuar, pero simplemente se los voy a dejar acá. El miércoles comenzaría mostrando esta tercera observación y esta cuarta observación, pero sería bueno que en el transcurso de aquí al miércoles, pues lo vayan pensando, ¿cierto? Entonces, más ejercicios, ¿cierto? Más ejercicios. Esa es la forma, pues, en cómo uno va asimilando estos conceptos del curso de álgebra lineal, que es un curso muy abstracto, ¿listo? Entonces, el tercero dice, si tenemos un subconjunto de V, y si uno de estos vectores es el vector 0, entonces este conjunto de acá tiene que ser linealmente dependiente. ¿Qué dice el cuarto? Si usted toma un vector no nulo, entonces ese vector, el conjunto formado por ese vector, es linealmente independiente. Entonces mire el contraste del 2 con el 4. ¿Qué nos está diciendo el 2? El conjunto formado por el vector 0 es linealmente dependiente. Pero si usted toma un vector no nulo y forma el conjunto formado por ese vector, ese conjunto es linealmente independiente. Entonces, el miércoles yo voy a realizar la verificación de 3 y de 4, pero ahí les queda pues como ejercicio para que vayan practicando. Miren muchachos que ya tienen ahí una cantidad grande de ejercicios para aquellos que la primera clase me decían, profe, y ejercicios y talleres, ¿cierto? Y miren que nos estamos demorando 2 horas en la clase. Entonces, a todos, muchas gracias por la asistencia. Nos encontramos entonces el miércoles próximo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues me la pueden hacer en este momento. En un momento les envío la grabación de la clase.